Rusia es un país inmenso, pero hay un lado oscuro que pocos conocen. Mientras la mayoría solo piensa en Moscú, San Petersburgo y la tundra helada, existen territorios secretos, regiones disputadas y pueblos ocultos que desafían todo lo que creemos saber sobre esta superpotencia. Desde tierras prohibidas hasta culturas en extinción, Rusia esconde una realidad que el mundo ignora. Hay 22 repúblicas autónomas dentro de su territorio, lugares con lenguas propias, gobiernos internos y conflictos invisibles que han sido silenciados por décadas. Algunas de estas repúblicas están al borde de la desaparición, y Putin tiene mucho que ver en esto. Pero hay más. Hay regiones tan frías que la gente vive sobre suelo congelado, otras tan ricas en petróleo y oro que deberían ser potencias económicas, pero siguen sumidas en la pobreza. Y algunas, como Crimea, han sido el epicentro de conflictos globales que han cambiado la historia moderna. Lo que estás a punto de descubrir te hará ver a Rusia con otros ojos. Rusia no es solo un país, es un rompecabezas de culturas, lenguas y territorios autónomos. Aunque a simple vista parece una nación unificada, en su interior alberga 22 repúblicas autónomas, pequeños países dentro de un país, cada uno con su propio idioma, costumbres y hasta leyes locales. Pero aquí está el problema. Estas repúblicas están desapareciendo lentamente. Algunas por presiones del gobierno central, otras por la migración masiva de su población y muchas simplemente porque la historia las está dejando atrás. Para entender esto mejor, hay que conocer algunas de las más intrigantes. Crimea es un caso especial, una región con un estatus internacionalmente disputado. En el año 2014, tras la revolución ucraniana que destituyó al presidente Viktor Yanukovych, Rusia anexó Crimea, provocando un conflicto con Ucrania que sigue abierto hasta el día de hoy. El referéndum realizado en Crimea mostró un apoyo superior al 90% para unirse a Rusia, pero fue declarado ilegítimo por la comunidad internacional. Como consecuencia, Ucrania bloqueó el canal que suministraba agua potable a la región, reduciendo drásticamente la superficie cultivada de Crimea en más del 90%. Pero Crimea es solo el comienzo. Existen otras repúblicas dentro de Rusia que tienen historias aún más sorprendentes y que pocas personas conocen. Yakutia, también conocida como la República de Sajá, es un territorio más grande que Argentina y, sin embargo, apenas tiene 1 millón de habitantes. Se encuentra en una de las regiones más frías del planeta, donde las temperaturas pueden caer hasta los 50 grados bajo cero en invierno. Aquí, la gente vive sobre suelo congelado y las casas deben construirse con estructuras especiales para evitar colapsos. Lo más sorprendente es que Yakutia es una de las principales productoras de diamantes del mundo. A pesar de esto, sigue siendo una de las regiones más pobres de Rusia, con un desarrollo limitado y condiciones de vida extremas. Luego está Bashkortostán, la república más poblada de Rusia, con más de 4 millones de habitantes. Su riqueza en petróleo y recursos naturales la convierte en una zona estratégica. Pero, al igual que muchas otras repúblicas rusas, su autonomía ha sido reducida progresivamente por el gobierno central. Por otro lado, Dagestán es la región más diversa de Rusia, con más de 30 grupos étnicos y más de 80 lenguas diferentes. A diferencia del resto del país, que es predominantemente cristiano ortodoxo, en Dagestán más del 80% de la población es musulmana debido a su cercanía con Oriente Medio y Asia Central. Pero lo más preocupante es que muchas de estas repúblicas están perdiendo sus identidades culturales. El idioma ruso se ha convertido en obligatorio en todas las instituciones educativas y muchas lenguas locales han desaparecido o están en peligro de extinción. En el año 2018, el gobierno ruso aprobó una ley que redujo el estatus oficial de los idiomas locales dentro de las repúblicas, dejando claro que la centralización del poder sigue avanzando. El futuro de estas repúblicas es incierto. Algunas podrían desaparecer por completo, mientras que otras seguirán luchando por su identidad y autonomía. Pero lo cierto es que la Rusia que conocemos no es tan homogénea como parece, y dentro de sus fronteras hay historias que pocos se atreven a contar.
Y si crees que lo que has escuchado hasta ahora es impactante, espera a descubrir lo que sucede en las regiones más extremas del país. La siguiente historia te hará dudar si es posible siquiera sobrevivir en algunas partes de Rusia. Si pensabas que el frío extremo en Siberia era lo más impactante de Rusia, espera a conocer Yakutia. Esta república autónoma, oficialmente llamada República de Sajá, es un territorio tan inhóspito que en invierno las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados bajo cero. Yakutia es una de las regiones habitadas más frías del mundo y su capital, Yakutsk, es la ciudad más fría del planeta. En enero, la temperatura promedio es de menos 38 grados centígrados y durante algunos inviernos puede descender aún más. Para que tengas una idea, aquí el aliento de las personas se congela en el aire, las pestañas se cubren de hielo en minutos y los autos deben estar encendidos todo el tiempo porque, de lo contrario, el motor se congela y no vuelve a arrancar. Pero lo más impactante es que, a pesar de estas condiciones, casi 1 millón de personas viven en esta región. La clave está en su capacidad de adaptación. Casas construidas sobre pilares para evitar que el permafrost las destruya, ropa de pieles gruesas y una dieta basada en carne, pescado seco y una bebida fermentada hecha con leche de yegua llamada kumis. Sin embargo, lo que hace de Yakutia una región aún más sorprendente no es solo su clima extremo, sino su riqueza natural. En este territorio, oculto bajo capas de hielo y tierra congelada, se encuentran algunas de las minas de diamantes más grandes del mundo. Yakutia es uno de los mayores productores de diamantes del planeta, con enormes reservas que han convertido a Rusia en líder en esta industria. Pero aquí surge la gran contradicción. A pesar de esta inmensa riqueza, Yakutia sigue siendo una de las regiones más pobres de Rusia. Sus habitantes tienen que enfrentar inviernos extremos, una infraestructura limitada y escasas oportunidades de desarrollo. Este es un patrón que se repite en varias de las repúblicas autónomas de Rusia. Territorios llenos de recursos naturales, pero con economías débiles y poblaciones que apenas ven los beneficios de lo que se extrae de su suelo. Si Yakutia es un ejemplo de cómo las condiciones extremas pueden definir la vida de una región, la siguiente república que exploraremos, Bashkortostán, demuestra cómo una gran población y una ubicación estratégica pueden ser tanto una ventaja como un problema dentro de Rusia. Entre todas las repúblicas autónomas de Rusia, Bashkortostán es la más poblada, con más de 4 millones de habitantes. Ubicada en la región de los Urales, es un territorio clave para la economía rusa gracias a sus enormes reservas de petróleo, gas natural y minerales. Pero aquí está la paradoja. A pesar de su riqueza en recursos naturales, Bashkortostán sigue enfrentando desigualdades económicas y un control cada vez más estricto por parte del Kremlin. Esta república es el hogar de los Bashkirs, un grupo étnico con raíces túrquicas que ha habitado la región durante siglos. Su idioma y cultura han resistido el paso del tiempo, pero en los últimos años, las políticas de centralización del gobierno ruso han reducido drásticamente su autonomía. En el pasado, las repúblicas autónomas como Bashkortostán tenían cierto grado de independencia, con leyes locales y un gobierno regional fuerte. Pero desde la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, esta autonomía ha ido desapareciendo progresivamente. Uno de los golpes más duros ocurrió en el año 2018, cuando el gobierno ruso aprobó una ley que redujo el estatus de los idiomas locales dentro de las repúblicas. Antes, aprender bashkir en las escuelas de la región era obligatorio, pero con esta nueva ley se convirtió en opcional, lo que ha acelerado la desaparición del idioma entre las nuevas generaciones. Pero esto no es solo un ataque a la identidad cultural de Bashkortostán. Es parte de una estrategia más grande del Kremlin para homogeneizar la identidad rusa y debilitar los movimientos separatistas dentro del país. A pesar de estas presiones, Bashkortostán sigue siendo una de las regiones más vibrantes de Rusia, con una cultura rica en música, danza y festivales tradicionales. Su capital, Ufa,
es un importante centro industrial y cultural, con una gran presencia de refinerías de petróleo y fábricas que abastecen a toda Rusia. Pero el futuro de esta república sigue siendo incierto. Con la progresiva pérdida de autonomía y la presión del gobierno central, la identidad bashkir está en riesgo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá resistir antes de ser completamente absorbida por el modelo centralizado del Kremlin? Si crees que Bashkortostán es un caso extremo, Dagestán lleva la diversidad a otro nivel, con más grupos étnicos y lenguas que cualquier otra región de Rusia. Y lo que pasa en sus fronteras es aún más impactante. Rusia es un país lleno de contrastes. Desde las frías y desoladas tierras de Yakutia hasta las disputas geopolíticas en Crimea, pasando por las ricas pero controladas repúblicas de Bashkortostán y Dagestán, este gigante euroasiático esconde historias que rara vez salen a la luz. Las repúblicas autónomas, con sus culturas únicas y sus lenguas en peligro de extinción, son prueba de que Rusia no es un país homogéneo, sino un mosaico de identidades que están siendo lentamente absorbidas por el poder central. El control del Kremlin sobre estas regiones se ha fortalecido en las últimas décadas, y la autonomía que alguna vez tuvieron se está desvaneciendo rápidamente. ¿Pero qué pasará en el futuro? ¿Desaparecerán por completo estas repúblicas? ¿Habrá un resurgimiento de sus movimientos independentistas? Si te ha interesado esta historia, hay muchas más que aún no hemos contado. Suscríbete a Mundo Maníaco para descubrir los secretos más oscuros del mundo, las conspiraciones más inquietantes y los rincones menos explorados del planeta. Déjanos tu comentario y dime qué otra historia te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo video.